Hola, mi nombre es José Ignacio Pérez y hoy les voy a hablar sobre John Maynard Keynes. Comenzaremos hablando sobre los planteamientos de Keynes impuestos a Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Las reparaciones tras la Primera Guerra Mundial fueron una serie de compensaciones e indemnizaciones impuestas en la Conferencia de Paz de París entre las potencias centrales y las fuerzas aliadas tras el final de la Primera Guerra Mundial. Con la derrota de estos primeros, a cada uno de los estados del eje central se les exigieron compensaciones económicas, a pesar de la situación financiera de países como Austria, Hungría e Imperio Otomano, tras el final del conflicto. Al ser insuficientes, las transacciones fueron canceladas. Bulgaria pagó solo una pequeña parte de lo estipulado y las reparaciones fueron reduciéndose hasta ser canceladas. Los historiadores reconocieron que los requisitos en el caso de Alemania como responsable del conflicto, tal como se indicó en el Tratado de Versalles, no fueron revisados. Durante el periodo de reparaciones, Alemania recibió entre 27 y 38 billones de marcos mediante préstamos. En 1931 la deuda externa alemana aumentó en 21.514 billones de marcos. Las principales fuentes de liquidez procedían de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Suiza. De acuerdo con Detlef Pellkar, los problemas financieros de los años 20 fueron resultado de los préstamos durante la posguerra y del rearme alemán, quitando responsabilidad a las reparaciones. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania no llevó a cabo subidas de impuestos ni sancionó nuevos con los que sufragar la deuda. Tales posturas dejaron a la nación en una situación precaria, mientras cada vez más dinero entraba en circulación, devaluando así el valor del papel moneda y de las reservas de oro obtenidas previamente al conflicto, el cual, tras acabar, la deuda llegó a ser colosal. De acuerdo con el historiador Claude Campbell, John Maynard Keynes estableció la manera para criticar los aspectos económicos del tratado y probablemente hizo las denuncias más graves y generalizadas a sus provisiones económicas. Durante la guerra, Keynes trabajó en la teoría británica y fue el representante oficial en la Conferencia de Paz. Finalmente renunciaría a su cargo cuando, según sus palabras, se hizo evidente que no habrían esperanzas de producirse una modificación sustancial en el borrador del tratado. A causa de la política de la conferencia respecto a los problemas económicos de Europa, también escribió que la campaña para asegurar que Alemania pagaría todos los costes del conflicto fue uno de los puntos más imprudentes por los que nuestros representantes son responsables. Y añadió, la paz cartaginesa podría afectar al continente entero. En cuanto a la reparación económica, afirmó que excedía la capacidad de pago por parte de Alemania y que se pensó para destruir la economía y el comercio germano. De acuerdo con Keynes, las reparaciones se debieron haber aplicado de acuerdo con las capacidades económicas germanas, para hacer frente a los pagos y así evitar posibles fricciones perpetuas producidas por las imposiciones del tratado. Este calificó las reparaciones como principal incursión al terreno económico del Tratado de Versalles y alegó que el tratado en sí excluía las provisiones para rehabilitar las economías europeas afectadas, las relaciones diplomáticas entre las fuerzas aliadas y las potencias centrales, las nuevas naciones europeas y las reclamaciones rusas, aparte de una nueva relación económica entre los estados aliados. El carbón fue un ejemplo de estos efectos tanto para Alemania como para el extranjero. Las exportaciones de grandes cantidades de dicho mineral perjudicaron la industria alemana. Tanto Francia como Italia también se verían afectadas a la larga, así como para Europa central y septentrional. El crack del 29 tuvo terribles consecuencias en la economía y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses. El desplome de la bolsa en octubre de 1929 fue seguido por un largo periodo de recesión conocido como la Gran Depresión. La crisis económica se extendió a Europa y muchos países optaron por regímenes totalitarios para superar la terrible situación financiera. En cambio, Estados Unidos eligió al presidente Roosevelt, que contaba con un programa con medidas para reactivar la economía. Roosevelt se rodeó de un equipo cuyas propuestas económicas se inspiraban
en las ideas del economista John Maynard Keynes. Roosevelt y sus asesores creían que los problemas se debían a un consumo insuficiente y por ello era necesario la intervención del Estado en la economía. Roosevelt y los suyos se pusieron mano a la obra. Rápidamente, y para poner freno a la caída de numerosos bancos, autorizó a la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre títulos. El Estado asumió un mayor control de la banca a través del Banking Act de 1933. El sector bancario sufrió importantes cambios y quedó fuertemente regulado para evitar nuevas quiebras. Se exigía dotar a los bancos de mayores reservas para hacer frente a situaciones adversas, mientras que aquellos bancos que no eran solventes quedaron disueltos. En el plano financiero destaca la concesión de créditos para fomentar la inversión empresarial, así como la Ley de Obligaciones Federales, que fue promulgada para proteger a los inversores del fraude. Pero si el programa económico de Roosevelt, conocido como New Deal, Nuevo Trato, se destaca por algo es por su fuerte calado social. La National Labor Relations Act fijó un salario mínimo y estableció una jornada laboral máxima. Esto provocó un aumento de la población ocupada y también un incremento de los salarios. Para proteger a los parados se creó un seguro de desempleo y el gobierno destinó subvenciones federales para ayudar a los desempleados. No se actuó para proteger a quienes se hallaban en situación de vulnerabilidad por falta de empleo, sino que también se destinaron recursos económicos en ayudas para los jubilados. La Social Security Act de 1935 permitió conseguir fondos suficientes para este propósito. Todo ello lo financiaba a través de impuestos a las bebidas y a los beneficios no distribuidos de las empresas. En el plano laboral también cabe destacar la National Labor Relations Act, que fomentaba el asociamiento sindical, y la Fair Labor Standards Act, que regulaba los contratos laborales y las jornadas de trabajo. La escuela neo-keynesiana se define como una escuela de pensamiento macroeconómico por su enfoque técnico. Esta surge a través de los escritos del economista John Maynard Keynes. Se desarrolla en el periodo de la posguerra, tras integrar la síntesis neoclásica y neoclásica. El término fue introducido por el economista Paul Samuelson. Una de las mayores aportaciones de la economía keynesiana fue el modelo ISLM, desarrollado por John Hicks. Entre los economistas más influyentes de la escuela keynesiana destacan los economistas John Hicks, Paul Samuelson, James Tobin, Franco Modigliani, Edmund Phelps, entre otros, aunque fueron los economistas Gregory Mankiw y David Romer los que firmaron el primer manifiesto de la teoría neo-keynesiana en 1991. Entre los aspectos a destacar de dicha teoría, destaca el consenso que garantiza la no existencia de una tendencia automática hacia el pleno empleo en una economía, razón por la que justifican la intervención del Estado para corregir las desviaciones que fuercen la economía hacia un pleno empleo, utilizando la aplicación de políticas keynesianas a unas variables que deben ser estimuladas mediante dicha intervención. No obstante, la economía neo-keynesiana ha desarrollado muchas teorías sobre la intervención y la ejecución de políticas para la economía. Los neo-keynesianos han considerado el capitalismo como un sistema fallido si no se altera con la intervención estatal. Para los neo-keynesianos, el capitalismo es incapaz de lograr un equilibrio en la economía, dado que está sometido a fallos de mercado que impiden dicho suceso. Por esta premisa, el neo-keynesianismo aboga por la regulación estatal de la economía capitalista. Las principales características del neo-keynesianismo son la intervención monopolista del Estado, regulación plena del sistema capitalista, intervención sobre la demanda agregada, así como las variaciones, desarrollo de instituciones fuertes y capaces y políticas de estímulo público. Gracias.